Hola, soy Gerardo Berrones, pastor principal de Identidad San Luis. Bienvenido a los recursos digitales de nuestra comunidad. Estás a punto de escuchar un mensaje de nuestra serie sobre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Todas las historias que hemos escuchado sobre la historia del inicio de la raza humana, los patriarcas y el pueblo de Israel, las estudiaremos de manera detallada, pero sobre todo aprenderemos cómo se relacionan con nosotros de forma muy práctica y cómo todo siempre apunta a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Además, puedes contactarnos por correo electrónico en identidadslp@gmail.com. Nos encantará conocerte. Disfruta este mensaje. Seguimos con nuestra predicación del libro de Génesis. Ya se va a acabar. Ya vamos en el capítulo 43 de 50. Pero la verdad es que no me arrepiento de haber escogido este libro. Ya casi vamos un año que comenzamos a estudiarlo. Y ha sido una experiencia al menos muy buena para mí y espero que para ustedes también. Si te has perdido algún capítulo, alguna serie, búscala en YouTube, búscala en Mediafire y aprendamos juntos todo lo que hemos visto en esta serie. Hoy vamos a ver Génesis 43. El nombre del mensaje se llama El cumplimiento de un sueño. La historia de José comienza con un sueño que provoca envidia, un sueño que provoca enojo. Y el día de hoy vamos a ver cómo Dios termina cumpliendo esa promesa que le hace a José en un sueño. Y Génesis 43 relata el segundo viaje de los hermanos de José a Egipto. A pesar de que Jacob no estaba de acuerdo, Jacob no quería que Benjamín fuera con ellos, no les queda de otra y en este viaje Benjamín tiene que acompañar al resto de los hermanos. Pero hay un problema en esta historia. La semana pasada comenzamos un poco con el tema del arrepentimiento. Vamos a continuar esta semana hablando del mismo tema y la que sigue también. Prácticamente Dios utiliza 3 capítulos completos y 3 fragmentos de esta historia para que tú y yo entendamos lo que significa el verdadero arrepentimiento. La semana pasada les dije algo que me gustó mucho y es que no importa lo que creas o no importa el tiempo que pase, el tiempo no borra los pecados, el tiempo no perdona los pecados. Tú y yo debemos pedir perdón por nuestros pecados, sean chiquitos o sean grandotes o sean pecaditos o pecadotes, todos los pecados son iguales y todos los pecados nos pueden alejar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, los hermanos de José vendieron a uno de sus hermanos como esclavo. Ellos siguen siendo culpables de este pecado. La semana pasada vimos que sentían culpa. Y yo les decía la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Remordimiento es sé que hice mal, pues ni modo. Arrepentimiento es sé que hice mal y genera una convicción real en mi corazón y en mi mente de no cometer el mismo pecado otra vez. Aquí vemos que los hermanos ya son culpables, se saben culpables, pero todavía no pasan por el proceso de arrepentimiento completo. Al final, no importa lo que tú creas, Dios no puede pasar por alto un pecado. No puede. En la mañana alguien me decía acerca de la justicia, de cómo a veces la justicia de Dios es compleja. Y sí, es muy compleja, pero si uno se pone a pensar en los atributos de Dios, para mí, los 2 principales atributos de Dios, eso es opinión mía, no porque sean más grandes que los otros, pero desde mi punto de vista, porque son los que se relacionan directamente conmigo, es que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios amoroso.
El atributo de la justicia y el atributo del amor son los dos atributos que en lo particular y en lo personal más se relacionan con mi vida. Dios no puede romper ninguno de los dos atributos. Dios no puede decir, bueno, por Gerardo no voy a ser justo. Y le voy a perdonar ese pecado que pasó hace 50 años, del que nunca se perdonó, bueno, 20 y tantos porque yo tengo 50, pero ese pecado que cometió cuando era chiquito y que nunca me pidió perdón, Dios no lo puede pasar por alto. El tiempo no ha borrado ese pecado. Y Dios es justo y como un juez justo castiga al pecador. Pero Dios me ama. Y como un Dios amoroso, no me quiere mandar al infierno. No quiere que yo termine en ese lugar de rechinar de dientes del que habla la Biblia. Entonces Dios en su amor y en su justicia se juntan en Jesús. Jesús, el que no pecó, y el que por lo tanto no merece la muerte, muere por mí. Y en Jesús, por lo tanto, se satisface la justicia de Dios. Dios dice, ya, alguien pagó por los pecados de Gerardo. Alguien que no debía, murió por los pecados de Gerardo. Por eso, Gerardo recibe mi justicia y es justificado, no por mí. Yo no hice absolutamente nada, todo lo hizo Jesús. Dios mismo se hace hombre y muere por mí. Y entonces en esa muerte inmerecida, Dios satisface el atributo de la justicia. Y al mandarlo a morir, Dios me muestra su amor y me da un acceso a la salvación que yo decido si escojo. Dios sigue siendo justo porque yo escojo si agarro la justicia o no. Esa es la gran diferencia. Al final Dios no puede pasar por alto ese pecado. Por más, Sari y yo bromeábamos en la semana y sí, me dice, es que yo no estoy arrepentida de ese pecado, de decir mentiras para ir a clase de deportes. ¿Sí? Y me dijo que no la ventaneara, así que me va a ir como en feria en la tarde. Bueno, Sari se vendaba y llegaba a su clase de deportes diciendo, es que estoy lastimada. Entonces le dije a Sari, oye, ¿ya te arrepentiste por ese pecado? Y usted dice, ay, que exagerado, es una tontería, es una clase de deportes, es una mentira. Y no está arrepentida. Sí. Pero es una mentira y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque Dios no puede pasarlos por alto. Porque pasarlos por alto significaría que Dios deja de ser justo. Ahí está la clave de todo. Entonces, al final, Dios no puede pasar por alto el pecado de los 10 hermanos de José. Número 1, porque está preparando a la tribu de Israel. O sea, van a ser hombres súper importantes en la historia del pueblo judío. Tiene que corregir su carácter. Tiene que trabajar con ellos. Y número 2, simplemente no porque sean importantes, Dios no puede dejar que ese pecado siga estando presente en sus vidas. Entonces, la semana pasada vimos la importancia del arrepentimiento, pero hoy quiero que veamos cómo se cierra ese ciclo. El ciclo es bien sencillo. El pecado te confronta. Eventualmente, tarde o temprano, tu pecado te confronta. Después de que te confronta o eres confrontado por tu pecado, el siguiente paso es que tienes que hacer la convicción de no volver a cometerlo. Si no haces esa convicción, no importa cuántas veces pidas perdón. Tienes que tener la convicción de no volver a cometerlo. Y después de la convicción de no volver a cometerlo, entonces sí me arrepiento. Y una vez que me arrepentí, me puedo reconciliar. Eso aplica con Dios, eso aplica con tu pareja, eso aplica con tus hijos, eso aplica con cualquier relación humana. Por eso el típico, están en media discusión y el marido o la esposa dicen para ya terminarla, ya perdóname, amor, sí, tienes razón. Es bluff, no existe y no estás arrepentido. Para que haya esa reconciliación, él tiene, o sea, por eso, y
vuelvo a decir, Sari es una experta en eso y me la ha aplicado muchas veces. Estamos en media discusión. Ya, mi amor, perdóname, sí, tienes razón. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Ya valió. No sé, mi amor, me perdí a media conversación, pero ya quiero dejar de pelear. Hagan eso. Cuando alguien llegue y les pida perdón, mira, quiero que me digas por qué me estás pidiendo perdón. ¿Por qué es importante eso? Porque tal vez Sari se sintió lastimada por algo y yo creo que es otra cosa diferente. Necesito entender cuál es el botón que piqué que no le gustó que picara. Por eso debo de reconocer mi pecado y ser confrontado con él. Porque si ni siquiera tengo identificado el pecado raíz que generó el problema, ¿cómo voy a generar la convicción de no volver a cometerlo? Y si no genero la convicción, entonces no estoy arrepentido. Simplemente quiero acabar con una discusión. Y entonces eso, si no pasamos por ese proceso, la relación no sana. Y entonces un día te despiertas y dices, como que ya no me llevo tan bien con ella. Por todas esas heridas que fueron quedando sin cerrarse. Por todas esas discusiones que se quedaron a medias. Eso mismo está pasando con José y eso mismo está pasando con sus hermanos. Dios no puede decir, bueno, ya está bien, ya pasó mucho tiempo. Y José le está yendo re bien, entonces ya, borrón y cuenta nueva y que empiece otra vez la relación. No, así no funcionan las cosas. José y sus hermanos nos van a ilustrar un camino que tú y yo tenemos que recorrer para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. La Biblia dice en Oseas capítulo 5, versículo 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios hablando, ve lo que dice. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. A veces tú estás, es que ¿por qué Dios no se manifiesta en mi vida? Es que ¿por qué no tengo esa relación con Dios como la tiene el pastor Velo? Él se ve que le va re bien. No, primero no me va re bien. Y segundo, porque no estás reconciliado con Dios. Para que exista la reconciliación, lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado, ser confrontado por él, hacer la convicción de no volver a hacerlo y entonces arrepentirte. Eso no quiere decir que Dios deja de actuar en tu vida, no. Dios va a seguir teniendo injerencia y va a haber cosas que vas a decir, seguro esto es de Dios, porque para el macroplan de Dios es importante que pasen las cosas así. Por eso a veces uno cree que tiene una relación con Dios, cuando en realidad no la tiene, porque ves la mano de Dios en tu vida, pero no quiere decir que tengas una reconciliación total con Dios. Para tener una reconciliación total con Dios, debo de ser confrontado por mi pecado, hacer la convicción de no volver a cometerlo, arrepentirme y entonces sí me puedo reconciliar. Hoy vamos a hablar de la disciplina de Dios. Y Dios tiene una manera de disciplinar, híjole, bien complicada. Porque Dios no te va a perdonar cualquier cosa. Bueno, sí te puede perdonar cualquier cosa, pero no va a dejar pasar las cosas. Tienes que pasar por este proceso siempre. Todos esos esquemas de disciplina positiva, de disciplina correcta, Dios es el máster pro de eso. ¿Alguna vez Dios ha bajado del cielo y te ha dado un tablazo en la cabeza? No, lo sientes así tal vez por lo que te pasa, pero no lo ha hecho. ¿Cómo le hace Dios? Es consistente, hay una regla, hay una consecuencia, hay una situación. Y entonces, de cierta manera, hay una estructura. La disciplina de Dios así funciona. Y entonces, quiero que veamos cómo la disciplina de Dios es tan natural que los hermanos de José ni cuenta se dan que están siendo disciplinados por Dios, hasta que están en el punto en el que no les queda de otra. Comienza Génesis capítulo 43, versículo 1. El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Recuerden, eran 7 años de hambruna. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. El hambre hace necesario que los hijos de Jacob regresen de Egipto a comprar comida. Y eso me llama la atención porque
Habían dejado un hermano atrás. Recuerden, la semana pasada se quedó Simeón en la cárcel. Y fue así como que llegaron con su papá, oye, dejamos a Simeón allá y pues el señor de allá quiere que llevemos a Benjamín. Y Jacob dijo, no, que se quede Simeón allá. Total, le hace falta cárcel, le hace falta un poco de mundo al chavo. Déjenlo de aquel lado. Esa discusión ni siquiera se ve aquí. Pero no es hasta que se acabaron el grano que la conversación vuelve a surgir. Ellos saben que el requisito para volver es que Benjamín los acompañe. Y entonces la obra de Dios en el corazón de los hermanos está comenzando. La semana pasada fue evidente que ellos se saben pecadores. Sin embargo, no han roto conscientemente con su pecado. Tienen culpa. Todavía no se arrepienten. En pocas palabras, aún no han sido regenerados. Aún no han sido reconciliados con Dios. Entonces, no tenemos idea cuánto tiempo les pasó o cuánto tiempo pasó para que ellos consumieran el grano, quizá algunos meses. Lo que sí sabemos es que es el momento de volver. Y entonces el versículo 3 dice, pero Judá dijo, el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Ven cómo Jacob siempre hace una tormenta? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó, ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre, envía al muchacho conmigo y nos iremos personalmente. Y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Ve cómo Judá está cambiando su carácter. Ve cómo el trabajo que Dios está haciendo en su vida está empezando a brotar aquí. O sea, ya llega con su padre y dice, papá, estás mal. Si no estuvieras poniendo tantos pretextos, ya hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Ya hubiéramos traído a Simeón de regreso. Yo mismo garantizo que no le va a pasar nada a mi hermano. Él fue de los que mandó al otro hermano a la cisterna. Ya está cambiando su manera de ver las cosas. Jacob, la realidad es que no tenía intenciones de que los hermanos volvieran a Egipto. Y de no haber sido porque no tenía que comer, pues yo creo que nunca lo hubiera hecho y hubiera dejado a Simeón en la cárcel. Él tenía muchísimo miedo de perder a otro hijo. Y la verdad es que parece que no confía en Dios y que no confía en sus hijos. A veces tú y yo somos iguales que Jacob. Dios nos hace una promesa y tú te paralizas por miedo, porque no confías, porque no crees. Al final de cuentas, la promesa que recibió Jacob es, voy a levantar un pueblo de ti. Tus 12 hijos van a ser las 12 tribus de Israel. Y él tiene miedo. Él cree que él no cree la promesa y se paraliza. Y toma decisiones tontas por su falta de fe. Pero Judá está cambiando en su carácter y sus palabras son enfáticas. Aparece aquí como la cabeza de sus hermanos. Y no es el mayor. Recordemos el tema de la jerarquía de edades, pero piénsalo. Rubén el mayor, pues fue el que se acostó con una de las mujeres de su padre, entonces ya perdió nivel. Simeón está en la cárcel. El otro hermano fue de los que mató y les cortó el prepucio a los del pueblo cuando violaron a Dina. Entonces el que sigue, yo siempre me había preguntado por qué de Judá venía Jesús. Pues
porque Judá fue el que se está dejando disciplinar por Dios. Dios está trabajando en él y Judá está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos? Y entonces Judá, su carácter se ve que es fuerte, que es resuelto, que es alguien que sabe y quiere actuar en la crisis, está cambiando. Y aunque sus palabras suenan como a un ultimátum para su padre, no le está faltando al respeto, en ninguna parte le falta al respeto. Judá lo único que está haciendo es, papá, tienes que tomar una decisión, ¿lo quieres o no? Te voy a ayudar a que la tomes. Y entonces él mismo se ofrece como garantía y todavía le hace ver, papá, tú eres el que nos has puesto en esa situación. Ya pudimos haber ido y vuelto 2 veces y no estar pasando hambre, pero tienes miedo. ¿En qué área de tu vida estás pasando hambre por miedo? Porque lo único que tienes que hacer es ir a donde Dios te dijo que fueras y no lo quieres hacer. Versículo 11. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra, bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre. Que pongan a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Me llama la atención cómo Jacob vuelve a tomar la misma actitud que tomó cuando se reconcilió con Esaú. Llévale regalos, hazle la barba. O sea, de nuevo está tomando las cosas en sus fuerzas. Es bien interesante cómo Jacob, toda su vida, como nuestra vida, es una de altibajos. A veces está muy fuerte. Es más, en este mismo punto se ve dudoso, pero en un punto dice que el Dios Todopoderoso los acompañe. Y usa esta palabra, Dios Todopoderoso, el nombre en hebreo es El Shaddai. Ese es el nombre que Dios usó cuando le hace la promesa a Abraham. Cuando él llega y dice, yo el Dios Todopoderoso te prometo esto. Entonces es como es el ejemplo perfecto de ti y de mí. Sí creo, pero quiero hacer algo por mi lado. Sí confío, pero no tanto. Que Dios me ayude, pero hijo, yo sí, a ver si lo puedo ayudar un poquito más. Y eso es lo que está pasando aquí. Jacob apela a la promesa de protección de Dios, pero manda un regalito pues, para hacerle la barba al hombre de Egipto. Jacob no es perfecto. A veces tú y yo creemos que Jacob, Abraham y todos ellos tienen que ser perfectos, pero no, a mí me queda claro que su imperfección salta a nuestros ojos para que tú y yo entendamos que Dios no espera perfección de nosotros. Dios espera una fe perfecta. ¿Sí? Que Él perfecciona. La Biblia dice que Él comienza y perfecciona nuestra fe. ¿Sabes cómo todo al final de cuentas es obra de Dios? Lo único que tú y yo tenemos que hacer es decidirlo. Entonces Jacob no es perfecto, tiene una actitud humana, es débil, constantemente es evidente su falta de capacidad, de carácter. Pero también es evidente a lo largo de toda su historia que hay una fe en Dios ahí. Imperfecta, con errores, débil a veces. Yo por eso a veces le digo a la gente, mira, cree. Déjale el resto a Dios. Atrévete. Comienza a hacer las cosas. Deja que Dios trabaje. Y Jacob así parece funcionar. Hace cosas bien, mal, se equivoca, hace las cosas bien, o sea, como que va para arriba y para abajo, pero siempre en un punto en la historia su fe queda de manifiesto. Aquí está diciendo, llévale esto, llévale el otro, pero que el Dios Todopoderoso los acompañe y que me traiga a mis hijos de regreso. Y es una declaración bien fuerte. Y si no, que así sea. ¿Estás dispuesto tú a decirle a Dios, te encargo a mis hijos y si no regresan, que así sea? Eso requiere fe. Al final la fe es el elemento clave para que tú y yo podamos tener una relación real y práctica con Dios. Se nos ha hecho
creer que para tener una fe perfecta tenemos que ser perfectos, pero no. Tenemos que buscar la perfección. Dios sabe que no somos perfectos. Esa perfección la alcanzaremos cuando Él vuelva y cuando estemos con Él reinando. Pero Él tiene que estar seguro de que tengo un carácter perfecto para poder reinar con Él. Al final, Jacob, por lo tanto, dice, mira, ya estuvo bueno, confío y pues pongo a Benjamín en sus manos. Básicamente renuncia a Benjamín, renuncia a sus hijos, entendiendo algo que tú y yo tenemos que entender. Dios puede cuidar mejor a nuestros hijos de lo que tú y yo lo podemos hacer. Y la oración final del versículo 14 es una expresión de fortaleza espiritual. Dice, lo voy a repetir, que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que pongan a Simeón en libertad y permitan que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Jacob abandona a sus hijos en manos de Dios. Y entonces el versículo 15 dice, así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble del dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Entonces, los hermanos vuelven a la presencia de José. José va a comer con ellos. Los hermanos son llevados, ellos no saben para qué, a la casa, al palacio de José. Y no es que José esté jugando con sus hermanos, porque ¿por qué seguir ocultándose? ¿Por qué no revelar su identidad? Al final, José entiende que Dios está trabajando. Él tiene el sueño. Recuerden, Dios le dio un sueño, Dios le hizo una promesa a él y esa promesa se debe de cumplir. Entonces él entiende que todo lo que está pasando es parte del propósito y que sus hermanos deben dejar su pecado atrás. José, al final, todo lo que él está siendo maravillosamente manejado y trabajado por Dios de la misma manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Esas coincidencias o cositas que van pasando no es obra de la casualidad. Por algo estás el día de hoy aquí. Por algo estás sentado el día de hoy aquí. No fue una coincidencia. Dios está trabajando para que, así como ellos lleguen al arrepentimiento verdadero y se reconcilien con Él, tú y yo hagamos lo mismo. Que nos arrepintamos verdaderamente de nuestros pecados y nos reconciliemos con Dios de la manera correcta. Y entonces el versículo 18 narra este encuentro. Los hermanos estaban aterrados, la culpa está bien fuerte en ellos. Al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, un egipcio, ve lo que está diciendo un egipcio. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José, les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros.
Ve cómo la conciencia de los hermanos sigue intranquila, ¿eh? O sea, los llevan como al privado y ya nos cacharon, nos van a meter a la cárcel. Ese es el gran problema de vivir con la culpa. Ese es el gran problema de no arrepentirte. Que estás con la constante temor de me van a cachar, me van a descubrir, ¿qué vamos a hacer? Y al final, cuando ellos se enteran que van a ser llevados a la casa del primer ministro de Egipto, pues, ¿qué hicimos? ¿Por qué? No venimos por grano. Y van y se excusan con el primero que se les pone enfrente y perdóname, aquí trajimos todo, nos equivocamos. Pero las palabras del mayordomo en el versículo 23 son tranquilizadoras. Y si lo analizas, significa cómo este mayordomo egipcio ha sido enseñado a temerle a Dios. Ve el trabajo que está haciendo José en Egipto. El mayordomo admite que la comida ya fue pagada y que no hay nada que temer. ¿Les suena familiar esta historia? A veces tú y yo tenemos tanto miedo de nuestros pecados, tanto miedo de nuestras culpas, y se nos olvida que alguien ya las pagó. Alguien ya pagó tu culpa. Alguien ya pagó mi culpa. Y entonces es esta analogía perfecta donde José representa a Jesús. Y entonces José llama a su presencia a los hermanos y los hermanos dicen, me va a castigar. Me va a hacer algo. Me va a pasar algo. Y en realidad lo único que está haciendo Jesús al llamarte a su presencia es, hey, ya pagué yo, ven, confiado, no hiciste nada malo. Eso es lo que está pasando aquí. Tú y yo no tenemos nada que temer al buscar la presencia de Dios, porque a pesar de que no entendemos cómo, alguien ya pagó nuestra deuda. El temor que sienten estos hombres es muy similar al temor que tú y yo tenemos cuando nos rebelamos contra Dios. Porque, ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se esconden, huyen de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos tú y yo cuando pecamos? Dejamos de ir a la iglesia. No me van a ver, el pastor se va a enterar, el pastor lee la mente y tiene una conexión con el Espíritu Santo y sabe mis pecados. No, eso no pasa. No tengo poderes. Me cuentan sus esposas, es diferente. Entonces, así como Dios nos busca a ti y a mí y nosotros nos escondemos, de la misma manera estos hombres son buscados por José y ellos tienen temor. No se nos olvide que Dios orquesta todo porque está interesado en tener una relación con nosotros. A Dios le interesa tener una relación con nosotros. Entonces, es natural que nuestra naturaleza pecaminosa, valga la redundancia, es natural que mi naturaleza pecaminosa, mi yo pecador, sienta miedo. Es normal. Es normal tener sospechas de Dios. Me va a castigar. Pero al final todo se convierte en excusas sin sentido que tú y yo ponemos para no acercarnos a Él. Lo más fácil sería decir, acepto la invitación, ¿qué tengo que hacer? Acepto la invitación, ¿qué hago? Me someto a ti mediante la fe. Acepto alegremente la invitación de ese perdón que no me merezco. Lo acepto. Eso es más fácil que ponerme a buscar mil excusas. Y entonces, a veces tú y yo somos invitados, somos llamados por Dios, y lo que hacemos es, yo no veo, no, quién sabe quién estará hablando, no sé,
No. Cerramos los ojos, nos ocultamos de Él y nos ocultamos ante la realidad que conocemos. No entendemos, pero conocemos que la deuda ya fue pagada. Nos lo han dicho muchas veces, simplemente decidimos no creerlo y Dios te dice, ven a mi hogar, ven a mi casa, quiero unión, quiero comunión contigo. Y tú huyes por miedo. Entonces, quiero que pensemos cuáles son nuestras opciones ante esto. Porque opción número 1 es, acepto la invitación. Dios, te creo. Acepto la salvación. O rechazo la invitación y por lo tanto enfrento la condenación eterna y el castigo por mis pecados. A veces me pregunto por qué dudamos tanto. O sea, hasta por interés. Opción A, acepto la invitación y creo, no sé cómo, pero creo que todos mis pecados ya fueron pagados y no tengo que aceptar el castigo por ellos. No me hace sentido. Mejor me voy al infierno. Esa es nuestra lógica. No entiendo. Se me hace ilógico que un hombre que Dios se haya hecho hombre, y aparte que no haya pecado, seguro algo hizo en su mente y se murió por mí. No les creo nada. No, mejor Dios, yo lidio con mis pecados solito. No entiendo. Es ilógico esta manera de pensar. Al final de cuentas, se trata de que no detengamos nuestra relación con Dios porque no entendemos. Mejor acepta la invitación y comienza a entender en el camino. O sea, mira Dios, no entiendo, pero me gusta tu plan. Te tomo de la mano y voy caminando contigo. Y a partir de ahora voy a tratar de no volver a cometerlo. Voy a tu lado. Y en el camino, si quieres, me muestras el porqué. Y si no, no importa, me voy a ir al cielo, a la vida eterna. ¿Por qué algo que parece tan sencillo lo hacemos tan complicado? A veces uso yo esa frase que dice, la salvación es sencilla, pero no es fácil. Pero la hacemos complicada nosotros. Porque la realidad es que no nos cabe en nuestra mente que alguien nos pueda dar vida eterna solo por creer. Soy tan malo, he hecho tantas cosas que es imposible que me perdonen nomás porque sí. Pero eso es lo que está pasando aquí. Versículo 25. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía porque les dijeron que comieran allí. O sea, Dios los invita, van a regañadientes y creen que tienen que hacer algo. Salvación por obras, eso no existe. Saca los regalos, Dios, no, aquí está, yo sí me merezco estar aquí. José debe haber dicho, a ver, tú vienes a pedirme comida a mí, porque no hay nada en tu casa. ¿Qué me puedes estar trayendo que yo no tenga en mis graneros? Piénsalo. ¿Qué pistache y almendra traes ahí del cual yo no tenga miles en mis graneros? No me sirven. Créeme, ámame, relaciónate conmigo. Eso es lo que está pasando aquí. Y entonces el versículo 26, cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le había traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está su padre? El anciano del que me hablaron, ¿todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar.
el primero de los sueños de José se cumple. Ahora sí, los 11 hermanos están postrados ante él. Ese sueño que tanta ira y problemas les causó a sus hermanos, sin darse cuenta y todavía sin saberlo, lo están haciendo realidad. De una manera muy sencilla, la Biblia nos dice esta escena en la cual los hermanos le rinden pleitesía a José, pero ellos aún no saben lo que está pasando. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si ellos hubieran sabido en este punto que ese hombre era José? ¿Se hubieran humillado ante él? No. Esa es la respuesta de por qué Dios no te dice todo el plan a la perfección. Porque si Dios te revelara todo, imagínate que Dios te dijera, Gerardo, aquí está el mapa de tu vida, vívelo. Ay, Dios, 2 niños. No, yo quería niño y niña. Ingeniero, no, yo quiero ser astronauta, Dios. Mis papás se divorciaron, no, arréglale, que sigan juntos siempre, por favor. Y ahí estaríamos corrigiéndole el plan a Dios. Si cuando solo nos da un paso lo cuestionamos, imagínate si se revelara todo. Entonces Dios dice, mira, conozco su carácter, conozco su corazón, entonces, vénganse y sin que ustedes se den cuenta, van a cumplir lo que yo necesito que cumplan, que es que se humillen delante de su hermano. Y ahí está, ellos ni siquiera lo saben y están cumpliendo el sueño que tanta ira les causó. Entonces, el versículo 29 revela esa bendición de José a su hermano, a su único hermano de madre y padre. Los otros son medios hermanos. Benjamín es el único hermano de madre y padre. Y José está tan emocionado que no fue capaz de decir nada más. Jesús se emociona de la misma manera cuando tú y yo por fin entramos a su presencia. Me encanta la analogía de José con Jesús, porque en aquel momento José está tan conmovido que tuvo que abandonar el recinto y se va a su habitación privada a llorar. Lloró de gozo de ver a sus 11 hermanos frente a él. Y es difícil encontrar una traducción literal que exprese con exactitud el sentido de esa emoción que sintió José. Pero esa misma frase se usa 2 veces más en la Biblia. En Oseas capítulo 11, versículo 8, dice, oh Israel, Dios hablando, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. A veces tú y yo sentimos que Dios es como un rey así inmutable, sentado en su trono con una barba gigante así. Humíllense ante mí, pobres mortales. No, Dios se emociona, su corazón se desgarra dentro de él por compasión. Esa misma emoción, esa misma palabra es la que siente José. Y vea Primera de Reyes capítulo 3 versículo 26 dice, entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero que por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien, así no será tuyo ni mío, divídanlo entre las dos. O sea, la emoción que Dios siente cuando entras a su presencia, es como la de una madre que ama tanto a su hijo que está dispuesto a perderlo. Que entiende que es mejor perderlo a que muera. Y la emoción que siente es Dios desgarrando su corazón por compasión por nosotros. Eso es lo que está sintiendo José. Y eso es lo que siente Jesús
Cuando llegas tú y le dices, perdón, aquí estoy. Dios se emociona de verte. El amor de José se manifiesta como el de una madre por su hijo, como el del amor de Dios por su pueblo. Entonces, no debería extrañarnos que José se vaya a llorar a su cuarto. Continúa el versículo 31. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado y entonces ordenó: traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y los hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida y de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. José es un hombre sencillo, simple, tierno, de carácter genuino, es un gran hombre. Es evidente que la grandeza, que el poder no han afectado su carácter. Después de controlarse, dice: traigan la comida, es momento de celebrar. Y esta separación que vemos entre los egipcios y los hebreos es la razón de el por qué Dios necesita que todo el pueblo de Israel se vaya a Egipto. Porque, piénsalo, José es el primer ministro, el segundo en autoridad del faraón. Y aún así, los egipcios dicen: yo no como con hebreos. Dios necesitaba sacar de Canaán, de esa tierra de pecado, de corrupción, a su pueblo, porque dice: los necesito fuera. Entonces a veces Dios te lleva a ti a un lugar que no entiendes, porque Él entiende que ese lugar es el mejor para ti. Ahí te necesita porque es su voluntad. Oye, pero es que voy a vivir en esclavitud 400 años. Hazme caso, es mejor esclavitud 400 años que libertinaje allá. Es una separación que tiene que ver con religión, no con estatus social. Y es interesante cómo años después los propios judíos se comportarían de la misma manera con los que no lo son. Ellos también se agregarían al que no es judío, pero al final José sienta a sus hermanos por edades. Este misterioso orden que decide tomar es parte del plan de José. Y Dios lo hace con nosotros también. Poco a poco comienza a revelar su identidad. José agarra a los hermanos y los acomoda en orden. Eso no es normal, no los conoce. Y los pone por orden del mayor al menor. A veces Dios en tu vida hace algo y dices: ay, estuvo raro. ¿Cómo supo? Dios, conforme tú comienzas a aceptarle y a buscarle, comienza a mostrar su identidad poco a poco. José está revelándose. José está mostrando su intervención en la vida de sus hermanos. Y entonces el capítulo cierra con un detalle muy importante. José pone a prueba a sus hermanos. Le da una porción mayor a Benjamín. Ese acto de José le dio oportunidad a los hermanos de volver a manifestar celo. ¿Cuál era el problema original de estos hermanos? El celo hacia José. Y entonces, al menos hasta donde podemos ver, los hermanos pasaron la prueba, porque le dieron 5 veces más que a los demás, y el capítulo cierra diciendo que celebraron y vivieron y convivieron muy padre. Pero quiero que reflexionemos. ¿Alguna vez Dios te ha probado en algo en lo que ya le pediste ayuda?
¿O alguna vez Dios te ha probado en algo en lo que según tú ya superaste? Y es que esta manera de actuar de Dios no es mala onda, ¿eh? Dios no es un Dios sangrón. José no le está poniendo un 4 a sus hermanos. Ellos tienen que entender que ya son mejores personas. Al final, Dios no nos prueba en lo mismo para ver si ya lo superamos, sino para que tú y yo digamos, ya lo hicimos, ya lo superé. A lo largo de estos capítulos vemos cómo la prolongada disciplina de Dios estuvo actuando en ellos. Dios fue probando una cosa a la vez. Y conforme iban avanzando, iba revelando más. Y conforme se movían hacia adelante, la voluntad de Dios iba quedando clara. Ahora, quiero que entendamos algo. Si bien su pecado fue odioso y fue despreciable, quiero que te preguntes algo. ¿Por qué Dios probó tanto a los hermanos de José? ¿Por qué los disciplinó tanto? Es más, pregúntate, Dios, ¿por qué me pruebas tanto? ¿Por qué me disciplinas tanto? Ya, perdóname, ya, déjame disfrutar. Pero piénsalo, estos hombres son sumamente importantes para el plan futuro de Dios. Requieren una profunda corrección espiritual, requieren una profunda preparación para cumplir el propósito que Dios ha puesto en cada uno de los hermanos. La vieja corrupción de maldad que existe en ellos y que hemos visto a lo largo de Génesis, tiene que ser removida, tiene que ser arrancada, tiene que ser quitada y borrada para que Dios se pueda relacionar con ellos, porque Dios, por su justicia, no se puede relacionar con un pecador. Ellos necesitaban ser doblegados, ellos necesitaban ser confrontados, ellos necesitaban ser probados, pero ¿sabes algo? Ellos no son más importantes que tú y que yo. Tú y yo también somos importantísimos para el plan de Dios. No porque nuestros nombres estén aquí, ellos eran más importantes. No. Tú y yo somos importantes. Y por eso Dios te prueba tanto. Siempre le digo a las personas, preocúpate cuando Dios deje de probarte. Ahí preocúpate. Preocúpate cuando la vida se vuelva fácil. Porque para mí sería como Dios diciendo, ya estuvo bueno. No puedo más con él. Y no porque Dios no lo pueda, sino porque el ego es tan grande y Dios es tan justo que no lo va a hacer en contra de mi voluntad. Puede hacerlo en contra de mi voluntad, pero no lo va a hacer en contra de mi voluntad. Entonces, este capítulo me ayuda a entender qué tan fácil es malinterpretar los tratos de Dios con nosotros. Lo que tú y yo consideramos un Dios enojón, un Dios severo, un Dios iracundo, es en realidad un Dios amoroso. Es en realidad un Dios que te dice, tú puedes, sigue adelante, sí lo puedes vencer. Quiero que recordemos dos versículos, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces. Para mí lo más importante es lo que hice al principio. Y sabemos. ¿Lo sabes?
¿Sabes y crees en verdad de todo corazón que todas las cosas te ayudan a bien? Y Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Dios trabaja en ti y Dios trabaja en mí. De la misma manera que lo hizo con los hermanos de José. Si tú sientes que estás siendo probado una y otra vez, es porque para Dios es importante que superes esa prueba. Es sumamente necesario para que tú y yo recibamos la bendición de Dios, un verdadero arrepentimiento, una fe genuina en Cristo. Porque no es suficiente estar consciente del pecado. No es suficiente decir, oh sí, Dios, soy un pecador. Las obras dignas de arrepentimiento deben de manifestarse como señal de un verdadero arrepentimiento. Si tú no te arrepientes y no das frutos de arrepentimiento, entonces no estás arrepentido. Si tú no tienes la convicción de no volver a hacerlo, no estás arrepentido. Y si tú no estás arrepentido, no puedes reconciliarte con Dios. Entonces, ¿en dónde te encuentras? Hoy, esta tarde, ¿dónde estás? Puede ser que estés en pecado, puede ser que estés siendo confrontado por tu pecado, o quizás esperaría que estés en ese proceso en el cual dices, no más pecado. No sé cómo le voy a hacer, pero creo en Dios, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que me promete que quiere estar conmigo y que va a trabajar en mí. Mi trabajo es hacer la convicción. Dios me va a ayudar. No me va a gustar la forma en la que me va a ayudar, pero creo que me va a ayudar. Entonces el día de hoy te invito a que cierres tus ojos y que hagas esa convicción. Que le pidas perdón por tus pecados y que hagas esa convicción junto conmigo. Dios, gracias. Gracias porque me amas tanto. Gracias porque eres un Dios justo. Y aunque muchas veces no lo entiendo, sé que me amas. El día de hoy quiero de todo corazón hacer la convicción de no volver a pecar. Sé que me voy a equivocar y sé que lo voy a volver a hacer, pero no por eso me voy a conformar con menos de buscar tu perfección, Padre. Hoy quiero actuar de una manera diferente. Hoy quiero ser alguien diferente. Hoy quiero comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Gracias, Padre, por esta segunda oportunidad. Gracias porque me pruebas todos los días. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.